A continuación, pues comenzaremos con la primera mesa redonda de la AMT Sol y Playa, financiación de municipios turísticos y el futuro de los fondos europeos, lecciones aprendidas. Pueden subir los alcaldes de Torremolinos, Lloret de Mar, Adeje y Ayuntamiento de Arona. Muchas gracias. Sí, Torremolinos no ha venido, pero ¿queréis subir vosotros? Ah, mira, ya está aquí. Oh, que esteu molant, esteu molt... Hola, ¿sí, me escucháis? Perfecto. Bueno, voy a quitarme la mascarilla y cumplimos con todos los protocolos de seguridad y vamos a comenzar la mesa con nuestros alcaldes, poniendo en valor, como os decía en estas palabras iniciales, el papel de la AMT. Yo creo que la AMT ha sido una gran noticia, una noticia fantástica para nuestro sector, todo el trabajo que están haciendo los 8 municipios que están integrados, un trabajo en el que están poniendo en valor la importancia de la cooperación. La cooperación yo creo que es un valor que eleva la competitividad, eleva el bienestar y eleva la satisfacción de nuestros ciudadanos. Y juntos, sin duda alguna, llegamos más lejos y llegamos de mejor forma que de forma separada, ¿no? En este sentido, estos alcaldes que representan, como os decía, el 20% de las pernoctaciones internacionales que existen en nuestro país y que realmente, como decía la ministra ayer, que la pudimos escuchar en la mesa de experiencia, son los que estos destinos pioneros son los que han determinado cuál es el posicionamiento de nuestro país, cómo nos ven en todos los mercados internacionales. Pero no solo eso, son los causantes del éxito de España y por eso es muy importante escucharles, ¿no? Y en este sentido vamos a empezar, si os parece bien, con el alcalde de Arona, con José Julián Mena, su alcalde, para que nos valore de alguna forma cuál ha sido, si se han cumplido sus expectativas en lo que son los planes de sostenibilidad turística de destinos, que nos cuente en qué consisten estos proyectos que están llevando gracias a esta convocatoria y cuáles serían las sugerencias que harían a la Administración, a la Secretaría de Estado de Turismo, para que estas convocatorias sean un éxito y realmente sean transformadoras de nuestros destinos, eleven la competitividad, sin olvidar el bienestar del ciudadano y un impacto positivo al medio ambiente. Alcalde, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, agradecer como siempre pues este encuentro entre alcaldes, entre compañeros y sobre todo porque pone de manifiesto también la importancia del sector y lo que representamos. Pero en cuanto a la financiación y en este caso los fondos europeos,
para centrar, como se suele decir la pregunta, yo creo que lo que hay que decir es que, bueno, se partió de una expectativa de máximos y creo que todos intentábamos buscar financiación y por lo tanto recurrir a ella, pero yo creo que es evidente que tenemos que dimensionar bien, o esta es mi percepción, dimensionar bien las expectativas que tiene, la capacidad que tiene la administración pública, sobre todo después de muchos años de escasez de personal a la hora de mirar hacia el futuro y para recoger ese tipo de proyectos. Y desde luego yo creo que 600 millones de euros son una cantidad bastante bien, suena muy bien la música, pero bueno, hay que afinar y como digo, yo creo que hay que aumentar la cifra de cara a próximos años de estas convocatorias. Todavía hay un futuro incierto, creo que esto lo sabemos y que la incertidumbre le ha pasado también factura o ha estado sometido el sector turístico, pero creo que lo que necesita en este momento es mucha innovación, mucho capital humano y sobre todo que esté muy formado para ser y seguir siendo competitivos e incorporar más todavía, si cabe, mayores fondos. Yo creo que los fondos tienen que estar muy bien alineados, los criterios que se han establecido en un marco general son muy objetivos desde el punto de vista del reparto presupuestario, la capacidad de carga que tenemos, el tema de turísticamente el gasto del turista que nos comporta tener las camas alojativas, pero yo creo, y añadido al paro, que son esos objetivos muy mejorables y desde mi modesta opinión creo que se tienen que alinear más desde lo que venimos trabajando los destinos pioneros y tenerlos mucho más presentes como pueden ser la accesibilidad, la sostenibilidad y fundamentalmente la digitalización. Creo que son componentes que nos tienen que primar a nosotros, que tienen que ser lo que tenemos que alinear y desde luego mi percepción particular es las convocatorias. Las convocatorias son convocatorias que se hacen con poco tiempo, no nos da a veces tiempo de acertar en la proyección. Creo que hay que ampliar los plazos fundamentalmente para la hora de presentar esos proyectos y fundamentalmente cambiar la ley de contratos porque tal y como ahora la tenemos, poco vamos a poder articular si al final, si queremos acudir a todo este tipo de financiación, será complicado tal y como se comporta con el marco normativo que tenemos actualmente. Y creo que hay que hacer ahí un cambio en la ley de contratos para que nos permita de una manera coherente y responsable ir a más y atender a más recursos. Desde luego, la financiación como nosotros que hemos incorporado, pues o digamos de a que nos hemos asistido y que hemos ido a esa convocatoria, es la transformación en innovación, la transformación digital, en la que hemos tenido una aportación de 5 millones de euros y también creo que lo que hemos hecho en este pool de alcaldes, que ha sido importante, esta asociación de municipios turísticos y también con una estrategia global acompañada de todos los alcaldes y nos ha dado pues bueno el resultado de también una aportación en Canarias de en torno también una cifra importante, en torno a las 7 millones aproximadamente, 7 millones de euros, que suponen también un reparto a todos los que componemos la asociación y que también distribuimos de una manera equitativa y responsable. Muy interesante, muchas gracias, José Julián. Efectivamente, yo creo que en Canarias habéis sido un ejemplo, ¿no? Porque lo que es la creación de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias también ha sido perceptora de fondos de planes de sostenibilidad turística de destino y en este sentido tenemos la suerte de que tenemos al presidente de la AMT, de la Alianza de Municipios Turísticos, José Miguel Rodríguez Fraga, y también tenemos al presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias. Y además yo creo que ha sido de las propuestas o de los planes que han recibido una mayor dotación económica de todos los que ha financiado en esta primera convocatoria la Secretaría de Estado, el Ministerio, con los fondos europeos. En este sentido sería muy interesante escuchar cuál ha sido vuestra experiencia para que todos otros ayuntamientos, otros municipios, otras regiones puedan aprovechar, podemos aprender de las buenas prácticas, de ese éxito que habéis tenido, José Miguel, y también que nos des tu visión de todos estos planes de sostenibilidad turística, sería muy interesante. Muchas gracias. Bien, la experiencia es altamente positiva y yo creo que tanto la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias como la Alianza de Municipios surgen para dar respuesta a una necesidad, que era la necesidad de establecer criterios conjuntos y de tener interlocución también con las otras administraciones. En todo caso, la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso y poner de manifiesto la enorme necesidad que tenemos del trabajo conjunto y del trabajo cooperativo. Primero entre nosotros y después con los demás también y con el sector privado. Esto que ha sido un discurso empieza a convertirse en una realidad a través de esas experiencias que vamos viviendo.
La experiencia nuestra en Canarias es muy positiva. El que 13 municipios hayamos presentado un proyecto conjunto y ha obtenido 8 millones de fondos para desarrollarlo. Y no solo eso, sino que se ha convertido en un proyecto piloto, es decir, que a partir de esa experiencia se va a llevar a otros ámbitos, creo que es muy positivo, ¿no? Luego, en cuanto a los fondos, es verdad que 70.000 millones que están destinados en principio es una cantidad importante que ha abierto muchas expectativas y que yo creo que abre posibilidades enormes para ese proceso de transformación que queremos para el sector, para seguir manteniendo el liderazgo, para seguir manteniendo el dinamismo, para seguir manteniéndolo vivo. Tenemos algunas dificultades que superar, entre ellas la dificultad administrativa es importante, ciertamente es muy importante. El tema de la definición, se hablaba aquí de financiación de municipios turísticos, pero es que además no tenemos una definición y eso nos crea un problema. A la hora de sacar los fondos, pues tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los municipios turísticos? Pues no hay una respuesta, no hay una respuesta objetiva, no hay un concepto claro, ¿no? De ahí que, bueno, se haga necesario y urgente el que tengamos esa definición. Evidentemente va vinculada a la financiación, pero si no tenemos definición, tampoco vamos a poder tener claramente una financiación. Y luego el entramado administrativo nos crea dificultades, ciertamente, ¿no? Y los plazos, por un lado, es urgente, porque vivimos una época además rápida y vivimos un sector muy dinámico, tenemos competidores que nos asusan y que necesitamos tener esa rapidez de acción, ¿no? Y claro, los procesos administrativos son lentos, son complejos, son complicados, son muy garantistas y yo creo que ahí tenemos una dificultad. Por lo demás creo que está perfectamente alineado los objetivos, los pilares, creo que está clarísimo por dónde tenemos que caminar, desde la sostenibilidad, desde la competitividad, que son básicamente los mantras y que tienen que ver mucho también con digamos, el factor de la presencia del turismo y del papel del turismo en nuestro país, que no solamente es un sector económico, es mucho más que eso, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que empezar a explorar también toda esa parte de ETA. Y luego el papel de los municipios, no sabemos cómo llamarlos, porque como tenemos complejo de decir sol y playa, pues los municipios de sol y playa, los pioneros, los que han abierto las puertas al turismo y los que traen los residentes, ¿no? Y que yo creo que estamos llamados a jugar un papel importante en esta segunda etapa que se abre y que por lo tanto tenemos que superar ese complejo y empezar también a reivindicar y a reposicionar esa idea de destinos de sol y playa. No sé si habrá que reinventar el nombre, porque es verdad que está denostado, es verdad que ha habido abusos, es verdad que... Pero claro, decimos turismo, sol y playa, pensamos en masificación, pensamos en depredación del territorio, pensamos en ausencia de compromiso ecológico, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que reinventar eso. Y decíamos ayer, que creo que tenemos que darle vueltas a esto, que turismo verde, sí, pero junto a turismo verde también turismo azul. Turismo azul, porque el mar también es un ecosistema, es un mundo, y el litoral yo creo que es uno de nuestros principales capitales a la hora de hablar de turismo, lo mismo que el mar, ¿no? Y desde el punto de vista del compromiso ambiental, pues es también un elemento clave para trabajarlo. Creo que por ahí tenemos que reorientar un poco y tenemos que introducir estos elementos en el discurso, en el relato nuevo que tenemos que construir y que de alguna manera no es tan nuevo. Lo que hace es poner en evidencia pues, muchas cosas que ya veníamos viendo y reflexionando. Bueno, tenemos un trabajo por delante y desde luego tanto la asociación como la alianza creo que están llamadas a jugar un importantísimo papel de interlocución, de aportación, de la importancia de los destinos, porque es ahí donde se juega el partido. Muy bien, muchas gracias, José Miguel, presidente, que hace unas reflexiones muy interesantes y retos muy interesantes sobre el relato, sobre ese turismo azul,
sobre que los destinos turísticos trabajan con unos recursos naturales y paisajísticos impresionantes que tenemos que poner en valor, y tenemos ese reto de alguna forma de contrarrestar ese otro relato que es más negativo, y también de la definición de municipio turístico, que será otro reto importante que tendrá que impulsar como presidente José Miguel en el futuro con la Alianza de Municipios Turísticos. Hablaba también de la cooperación, ¿no? Y cómo tienen el éxito, ¿no?, de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, ¿no? Y en este sentido yo quería preguntarle al alcalde de Lloret, a Jaume. Esta mañana hemos tenido a las 10 aquí el germen, la primera reunión de lo que podría ser la Alianza de Municipios Turísticos de Comunidad Valenciana, aprendiendo un poco del éxito que han tenido en Canarias, una alianza pues, que tratará también de poner el valor del sector turístico, de los municipios de Sol y Playa, de los pioneros, de los que realmente generan riqueza, de los que realmente posicionan a España como un destino turístico que es líder mundial. Y bueno, yo quería hacerte dos preguntas, ¿no? Aparte de que pudieses compartir con nosotros cómo has visto esta convocatoria de fondos europeos, que al principio había preocupación, yo sé, en Lloret y en Salou, en la parte de Cataluña, de si iban a llegar estos planes o no, y si se iban a reconocer el carácter de ser municipios fuertemente internacionalizados, pero creo que ahí ha habido un éxito, ya nos dirás tú. Y la segunda parte, si veis que en Cataluña se podría hacer algo como en Canarias o en Comunidad Valenciana, de hacer esa alianza de municipios turísticos que pusiese en valor el papel, ¿no?, del turismo de sol y playa, el papel de estos destinos que generalmente están transformando y generando mucha riqueza. Muy buenos días a todos, Francisco Javier, también a mis colegas de ADG y de Arona. Empiezo por el principio y en este sentido me preguntabas, ¿no?, cómo hemos visto esta convocatoria, y para añadir un poco de argumentos diferentes de los cuales comparto con mis colegas, evidentemente la gestión administrativa, que va a ser complicadísima, la capacidad finita de los ayuntamientos en términos urbanísticos, de ingeniería y de capacidad técnica para poder cumplir plazos que ya lo digo ahora, no se van a poder cumplir, en 3 años no van a estar ejecutados todos los proyectos. Y hablando un poco más de la casuística o de la manera que lo vemos desde Lloret de Mar, y lo digo desde el agradecimiento de haber podido obtener en esta primera convocatoria 6 millones de euros, por lo tanto, lo digo desde arriba de la pirámide, porque somos en este caso juntamente con Salou quienes más recursos hemos recibido, pero también hemos de poder decir que no era esto, no hemos venido a esto. Cuando empezamos a hablar de los Next Generation nos prometen o nos explican que van a ser el elemento transformador de los destinos turísticos. Y lo que está pasando a nivel de comunidad autónoma y también de gobierno central es que acabará siendo un poco un café para todos. Para mí es muy diferente la justicia de la equidad. Y hablamos de equidad. ¿Qué necesitan los destinos turísticos de sol y playa, que llevamos 2 años con una crisis nunca jamás vista antes? Por lo tanto, entendiendo que hay equilibrios políticos, entendiendo que el turismo es tan transversal que todo el mundo tiene derecho a tener turistas y a tener ayudas turísticas, y como muy bien decías, presidente, que la ministra decía ayer, la imagen de estos 8 destinos turísticos a nivel español, quizá alguno más, pero sobre todo de estos 8, marca el devenir de la imagen del sol y playa en toda Europa. Por lo tanto, si no transformamos a estos 8, nosotros somos el mascarón de proa y los que marcamos la línea. Por lo tanto, como digo, estos 6 millones de euros que recibimos y que podremos hacer una veintena de proyectos, estupendos, fantásticos, bienvenidos, pero no era esto. Había la promesa o la intención que fueran elementos transformadores, y difícilmente vamos a transformar Lloret de Mar con 6 millones de euros, que como digo, son muy bienvenidos y los vamos a aprovechar al máximo, pero entendiendo que la filosofía y que además era un recurso que se nos ha dicho por activa y por pasiva. Es el último tren, no va a volver a haber recursos tan grandes en mucho tiempo, y por lo tanto, como digo, creo que nos debían haber tratado con una visión más a largo plazo, especialmente a estos 8, seguramente a otros. Porque si hacemos una comparativa muy rápida con los destinos urbanos, la capacidad de gestión y la capacidad presupuestaria que pueda tener Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Donostia tiene muy poco a ver con la capacidad que podemos tener nosotros, que somos ayuntamientos mucho más pequeños, con presupuestos más limitados, sin carta propia como tienen Barcelona o Madrid, por poner 2 ejemplos. Por lo tanto, como digo, agradecimiento, pero también una sensación de que
podía haber sido más y mejor. Y a partir de ahí, la segunda pregunta, y muy brevemente, me preguntaba si éramos capaces o si sería necesario en Cataluña tener una asociación de las mismas características de la que tienen en Canarias, o la que estáis tejiendo en la Comunidad Valenciana, o la que formamos nosotros en estos últimos años. La respuesta es que sí, es que debería. Desde la unión se tiene la fuerza. Y además, y también lo podemos decir, somos un país que no legisla excesivamente en favor del turismo, aún y el peso estructural importante que tiene en el PIB. Por lo tanto, todo lo que lleve a una unión turística que nos dé un poder de interlocución mayor delante de administraciones supramunicipales es en positivo. Por lo tanto, yo soy un firme defensor de que los lobbies defendidos y organizados con orden son positivos. Aquí en Europa parece que tenemos una cierta urticaria a la palabra lobby y nos debemos ser unos lobistas en favor del turismo porque nos ganamos la vida con ello, y no solo desde un punto de vista económico, sino, como decía mi colega de ADG, también social. Fantástico, pues gran reflexión también, Jaume, que la verdad es que de alguna forma da satisfacción, ¿no? Y alegría, ¿no? Ver esa voluntad de cooperación, de tejer, de organizar los destinos turísticos de sol y playa para poner en valor el trabajo, el gran trabajo que se está haciendo desde los diferentes destinos, ¿no? Y me quedo también con esta parte, ¿no? Con esta reflexión que has dicho, que claro, que es intrínseca, como decía José Miguel y José Julián, en la figura del municipio turístico. Es que los recursos que se tienen, con la población que se tienen, nada tienen que ver con las ciudades, y para realmente tener unos planes que sean transformadores hace falta algo más, ¿no? La verdad es que bueno, ha sido un primer panel muy interesante. Muy bien, pues si queréis, para que sea más dinámico, mientras siguen microfonando, mientras siguen poniendo el sonido, parece que ya estamos casi todos, solo falta Xavier. ¿Ya? Vale, está aquí también, perfecto. Muy bien, pues bueno, si os parece bien, Pere, por darle un poco de continuidad, ¿no? En la parte geográfica ha hablado Jaume, ha sido bastante favorable, ¿no? A generar esa alianza de municipios turísticos de Cataluña, pero bueno, a mí me gustaría escuchar de esa transformación que estáis haciendo en Salou. La verdad es que la pude conocer de primera mano porque tuve el honor y el orgullo de poder ser pregonero de las noches doradas, de las nits doradas de Salou, y Pere me enseñó, la verdad, el municipio. Tienen un producto extraordinario, tienen un destino magnífico y tienen proyectos realmente apasionantes en el futuro. Me gustaría que los compartieses con nosotros y también nos pudieses dar tu visión de cómo han sido estos fondos, si era lo que esperabais, y aquellas sugerencias que veáis que podrían ser positivas, ¿no? para que realmente consigamos esa transformación soñada y mantener ese liderazgo, porque no hay que olvidar que somos ya número uno, ¿no? Según el Foro Económico Mundial de competitividad turística, y si somos número uno son por estos destinos pioneros principalmente, que, como decía y vuelvo a repetir la ministra ayer, son los que han conformado el posicionamiento y la imagen de nuestro país. Pues nada, tienes la palabra, Pere, para... Vale, muy bien, muchas gracias, Javier. Bien, buenos días a todos y a todas. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una hoja de ruta, un objetivo muy definido de qué es lo que queremos ser en un futuro y en un futuro muy próximo. Para ello tenemos que elaborar, redactar y de forma consensuada con todos los sectores de la población, sector público y sector privado, planes estratégicos de nuestros municipios. Plan estratégico de turismo, plan estratégico de comercio, un plan estratégico de movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento empezar a desarrollar. Nosotros, antes del COVID, ya veníamos desarrollando y ejecutando diferentes planes de sostenibilidad y también de inteligencia en nuestro municipio. Bajo un prisma o un objetivo, ser sostenibles no solamente consiste en la cuestión medioambiental, sino que para nosotros, que somos un destino turístico estacional, para nosotros es muy importante la sostenibilidad económica y laboral, pensando en nuestras empresas, pero también en aquellas familias que solamente pueden trabajar de forma estacional. Y eso entendemos que no es sostenible. Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es elaborar también toda una serie de productos turísticos para ir más allá del sol y la playa.
Hemos creado una oficina de innovación del producto turístico y a partir de ese momento venimos complementando el elemento principal, que es el sol y la playa, a través de la gastronomía. El deporte nos está dando un excelente resultado, tenemos unas infraestructuras muy importantes y de una gran calidad desde el punto de vista público, pero también hay grandes inversiones privadas en estas infraestructuras deportivas. También es muy importante toda la cuestión relacionada con el shopping, pero hay un elemento que lo hemos tenido, que lo tenemos todos los municipios, que es nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio histórico. Y son los dos elementos que venimos desarrollando de una forma muy intensa que van a complementar todo el resto de productos turísticos a los que he hecho referencia, que ya hace tiempo que venimos trabajándolos. Con lo cual, nosotros nos posicionamos para decir, tenemos un buen clima, no como en Canarias, 24 grados tienen ahora, pero si podemos llegar a 16, 17, 18 grados, tenemos un buen clima, sobre todo para el centro y el norte de Europa. Lo que tenemos que hacer es darles más producto, que es el sol y la playa. ¿Cómo? Aprovechando el sol, en este caso el buen tiempo, y la playa como un elemento también natural. Las playas, el mar, son espacios naturales, como lo son también las montañas y los ríos. Y eso se ha venido desvirtuando en los últimos tiempos, con lo cual lo tenemos que poner en valor. Y no solamente son espacios naturales para poder ir disfrutándolos en invierno, en otoño, en primavera, sino que también son espacios de salud. Hay que reivindicar el concepto del turismo de sol y playa como nace este concepto. Y el turismo de sol y playa no nace como una cuestión de ocio, nace vacacional, pero de salud. La gente iba al mar a hacer los baños para coger salud, para pasar todo el invierno. Y esto es un valor que tenemos que añadir al concepto actual y modernizarlo, ¿no? A partir de ahí, pues venimos desarrollando todos estos planes y, evidentemente, los fondos europeos son una gran ayuda. Quiero hacer un inciso, porque ahora estamos todo el mundo hablando sobre estas convocatorias extraordinarias, que son los fondos Next Generation. Tenemos que tener en cuenta que recursos económicos europeos los tenemos los ordinarios durante todo el año, no solamente en estas convocatorias extraordinarias de NG. Y que desde España estos recursos vuelven a Europa porque no ha habido presentación de proyectos suficientes para poderse quedar. Y eso la culpa es nuestra, no es ni del Gobierno de España ni de nadie más. La culpa es de las entidades que no presentan peticiones, o bien por desconocimiento, o bien porque no tenemos suficientes proyectos para poderlos obtener. Lo digo porque tenemos que hacer una reflexión. Esto es extraordinario, pero tenemos que ir a buscar esos fondos europeos ordinarios, porque, insisto, son muy positivos para lo que es los municipios, las empresas, que también hay pocas empresas que recurran a esos fondos europeos, y también salen propuestas como son los proyectos COSME, etcétera, para las medianas y las pequeñas empresas. Entonces, hay que hacer una recapitulación de cuáles son todas estas convocatorias para poderlas aprovechar, sector público y sector privado, porque son verdaderamente muy interesantes estos medios de financiación que van más allá de lo que son los ordinarios y nos ayudan muchísimo. Respecto a los fondos europeos Next Generation, como ha dicho mi compañero y amigo Jaume Dolçat, el alcalde de Lloret, pues evidentemente estamos muy contentos, es verdad. Salou es el municipio de Cataluña que ha obtenido esos 6 millones redondos y estoy muy agradecido y muy contento. Y quiero aprovechar la ocasión también porque nos hemos encontrado en las convocatorias ordinarias, porque esta es la extraordinaria para estos fondos Next Generation, en la que, por ejemplo, Salou no pudo optar a una financiación en la convocatoria esta ordinaria porque nuestra comunidad autónoma no quiso participar. Y aquí la Secretaría de Estado tiene un papel muy importante que desarrollar. Y es que todas las comunidades autónomas, y si no quieren participar, nos tienen que dar a nosotros la opción de poderlo hacer, deberían de tratarnos exactamente igual. Y en el caso de Salou no ha sido así. Lo digo porque yo soy muy crítico con esa situación, porque uno de los proyectos en su segunda fase en fondos Next Generation ha sido objeto de reconocimiento a ese proyecto y nos han dado una subvención de 3 millones de euros. Y en esa primera fase ya ejecutada no pude optar a una financiación porque mi gobierno de Cataluña no quiso participar. Y eso es muy injusto para todos nosotros. Con lo cual, apelo una vez más, y lo hago público, a esa intervención del Estado, no injerencia competencial, pero sí a esa situación en la que nos puede tratar a todos por igual en el resto de España. ¿De acuerdo? Lo digo así de claro porque estoy en ese sentido un poco dolido, lo tengo que decir, porque son recursos que podríamos haber optado. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer los municipios para poder optar a esos recursos económicos? Muy sencillo. Cojamos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, miremos cuáles son
los objetivos de sostenibilidad, esos 17, y seguro que en los proyectos que iremos desarrollando de forma normal, ordinaria en nuestro municipio, muchos de ellos se pueden aplicar. Cojamos la agenda europea y empecemos a aplicar criterios sostenibles en todos los proyectos que venimos desarrollando en nuestro municipio. Y seguro que son merecedores de esos recursos económicos que Europa ahora, en la forma de Next Generation, nos está concediendo. Con lo cual, seamos sostenibles en la aplicación de todos y cada uno de los proyectos que se desarrollan, en este caso, en el municipio. Muchas gracias, Pere. Granados. Poner en valor toda la parte de diversificación de los diferentes productos turísticos, en especial el tema del deporte. También poner en valor el papel, ¿no?, que tenéis como transformador y esa visión, ¿no?, de no improvisar en estos fondos, sino realmente tener un plan estratégico trazado y aprovechar estos fondos para ponerlo en marcha, ¿no? Y ese espíritu crítico, pero también constructivo, propositivo para las administraciones, para que haya un tratamiento más justo, con más equidad para todos los destinos. Bueno, me gustaría ahora pasar a cambiar de la península, irnos a las islas, y en concreto pues, a las islas maravillosas, a las Baleares y a ese ayuntamiento maravilloso que es Calviá, con Xavier Pascuet, director de Turismo y Litoral, que bueno, me gustaría pues, pedirte también que valores cómo han estado estos planes de sostenibilidad turística de destinos. También vosotros, por vuestro alcalde, tenéis una visión global por la Federación de Municipios de España, ¿no? Y también un poco fuera de guión, lo siento, pero sé que, Xavier, estás plenamente preparado para responderme y aprovecho para improvisar el tema, ¿no?, de la nueva ley que ha aparecido en Baleares con esa apuesta decidida por la sostenibilidad que de alguna forma pues, posiciona, ¿no?, a Baleares como un destino que quiere liderar, ¿no?, y que quiere tener una percepción desde todos los mercados internacionales y nacionales pues como lo que merece, ¿no?, de ser un destino sostenible y trabajar por ello en los próximos años. Bueno, muchas gracias, Javier. Aterrizando un poco la pregunta del tema del Next Generation en nuestro municipio, nosotros hemos recibido 4 millones de euros del plan autonómico. Nosotros nos correspondía como por la tipología de municipio entre 5 y 10 millones, pero yo creo que es muy importante no hablar del cuánto, sino hablar del qué, a qué vamos a dirigir estos recursos, ¿no? Y ser capaces de hacer un zoom out, ¿no?, y generar proyectos transformadores que tienen que ser transformadores que desafortunadamente yo creo que por los plazos que estamos teniendo en esta primera parte, en esta primera convocatoria, no son transformadores y está yendo más, como decía Jaume, totalmente de acuerdo, a un café para todos, sacando proyectos de fondo de armario, y no es lo que es. Tenemos que centrarnos en plan estratégico, en ver en qué queremos que se convierta nuestro municipio, ¿no?, dentro de un plan, dentro del plan autonómico. Evidentemente, con los problemas que tenemos, y totalmente de acuerdo con lo que decía el panel anterior, de las herramientas que necesitamos para gestionar los proyectos, porque si no, no se van a ejecutar. Igual que en el plan E se desarrollaron herramientas para poder licitar, sobre todo, claro, nosotros nos encontramos ahora que para este primer lote, pues entre trámites de costas, porque muchos tenemos obras cerca del litoral, entre N administraciones que están involucradas, pues se nos complica muchísimo la situación. Y sobre la ley turística, pues para nosotros pues es un orgullo presentar una ley que apuesta por el turismo regenerativo. Un turismo regenerativo en el que es un challenge, al menos es más, que nos vienen diciendo, ¿no? Nosotros estamos huyendo de las valoraciones cuantitativas, ¿no?, y yendo hacia las cualitativas. Nosotros apostamos porque más puede ser más, que no es la cantidad de gente que viene, que es el propósito del viaje, que el turismo muy a menudo ha sido una industria lineal y depredadora, y que tiene que cambiar esto, y tenemos que posicionarnos como destinos que se introducen conceptos muy innovadores, como que la habitación es un lugar en el que la gente tiene que estar cómoda y pasa su estancia, pero también es un puesto de trabajo que tiene que observar ergonomía, ¿no? Y sobre todo
generar un entorno agradable y saludable de trabajo para las camareras de piso. Por nuestra parte, introducir también hitos de circularidad en toda la cadena de valor turística. Es difícil, por la transversalidad de nuestro negocio, es muy difícil pensar en una industria circular en general, pero sí que se tienen que ir introduciendo desde el producto local, el kilómetro cero, los productos de temporada, la sostenibilidad ambiental, ahorrar recursos energéticos, agua, en un lugar tan sensible como es una isla, con una capacidad de carga y con una capacidad de recursos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que posicionarnos como un destino sostenible. El turismo regenerativo va un poquito más allá del turismo sostenible, es que los turistas vengan, aporten y dejen el territorio mejor de lo que lo han encontrado. Y creemos que es posible. Nuestros turistas, que no hay mejores turistas, pero otra vez, volviendo al propósito del viaje, sí que hay propósitos mejores de viaje del que muchos tienen en este momento. Es lo que nos están pidiendo, es nuestro público objetivo, nos está pidiendo esta sostenibilidad tanto económica como ambiental como social. Muy bien. Sí, la verdad es que va a ser un reto. Muchas gracias por tu intervención, por tu reflexión. Va a ser un reto apasionante. Yo creo, una mini reflexión, me voy a tomar el lujo que tengo de moderar, para hacer una mini reflexión, pero muy corta, ¿no? Que si cualquier actividad humana siempre genera efectos positivos. Yo creo que el turismo ha generado grandes efectos positivos y los sigue generando y los va a seguir generando, pero también genera externalidades, genera efectos no deseados, y trabajar como estáis haciendo desde Baleares por reducir o eliminar o tratar que solo se generen efectos positivos, pues creo que es un gran reto, es una gran vía, y ese foco en esa sostenibilidad, que no solo tiene que ser de un impacto favorable para el planeta, sino que tiene que ser también para las personas que trabajan en los hoteles y en toda la cadena de valor turística, pues creo que merece la pena, que es una buena labor, es un buen fin y que bien merece la pena, y desde el ITH y en general desde todo el sector estaremos muy atentos de cómo evoluciona todo vuestro trabajo en este sentido. Bueno, yo creo que podemos saltar de isla a isla y de paraíso a paraíso, irnos a las Canarias, a un gran destino turístico. Yo creo, si no es el mayor, por ahí anda en número de pernoctaciones en España. Y bueno, y que está haciendo las cosas bien, cooperando con otros destinos, en la MTC y en la AMT. Y me gustaría saber tu valoración, ¿no? Tu valoración, Inés, de cómo han ido estos fondos europeos, cómo los estáis utilizando y qué os gustaría en el futuro que incluyesen para que sean realmente transformadores y para que sean realmente estratégicos. La verdad que se me hace ya, a esta altura de las 2 mesas de debate que hemos celebrado, hacer un discurso diferente al que hemos hecho todos los que estamos participando, porque creo que al final son realidades muy similares las que estamos viviendo. Europa nos ha mandado un mensaje muy claro. Europa ha dicho, queremos como ente, ¿no? Queremos una Europa ecológica, sostenible, y queremos una Europa digital. Hasta ahí bien, pero ¿qué significa? ¿Qué significa tener una Europa ecológica y digital? Y me hago la pregunta porque muchas veces cuando hablamos de fondos europeos, que es una idea magnífica, y cuando hablamos de colaboración, y cuando hablamos de colaboración público-privada, nos olvidamos de la esencia de lo que estamos hablando, y es el turista. Y el turista no es alguien lejano a nosotros. El turista es una persona más. Nosotros somos turistas en algún momento de nuestra vida y nosotros ahora hablamos desde fuera de lo que es el turista. ¿Y por qué me refiero a esto? La transformación de los municipios turísticos, que tenía que haber llegado hace tiempo, sobre todo en municipios turísticos como Maspalomas, Costa Canaria, San Bartolomé, Tirajana, que es un municipio turístico que llevamos ya 60 años teniendo una industria turística muy potente, ha llegado a un punto en el que tiene que renovar con mucha más fuerza y mucho más ahínco las infraestructuras turísticas que tenemos y de las que disponemos. Por un lado, la inversión privada a partir de la pandemia ha sido espectacular en San Bartolomé de Tirajana, ha habido una renovación hotelera magnífica y sin embargo las administraciones públicas, por mucho que queremos correr y queremos avanzar al mismo tiempo que las administraciones, que las inversiones privadas, hemos ido
mucho más lento, muchísimo más lento. Hay como un Lamborghini al lado de un burro, perdón la expresión, pero es así. Hemos ido a diferentes niveles. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, de las que pertenecemos, y la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa, hemos conseguido avanzar muchísimo más rápido que otros municipios turísticos que no han tenido esta herramienta. El unirnos, en trabajar en equipo, en conseguir presentar proyectos comunes. Ojo, proyectos comunes pero no iguales para todos los municipios. Proyectos comunes en los que tenemos una base igual, pero después también aportamos las características que nos hace diferentes unos municipios con respecto a otros. Pues nos ha servido de acicate y sobre todo de referencia para darnos cuenta de cómo podemos avanzar cuando colaboramos diferentes administraciones públicas. Y eso hay que ponerlo en valor. Antes un compañero también hablaba del problema que estamos teniendo con la ley de contratación. Y eso es un problema burocrático muy grave, que está haciendo que la mayoría de los proyectos que estamos presentando muchas veces en los fondos europeos trabajen con mucha lentitud y realmente el avance tecnológico y el avance de la sociedad es muchísimo más rápido del que está teniendo la administración pública. Lo hemos visto con la pandemia. Antes de la pandemia hablábamos siempre de lo que era el teletrabajo y en cierta manera había un componente negativo cuando se hablaba del teletrabajo. Estoy hablando antes de la pandemia. Llega la pandemia, hay una transformación social y sobre todo mental, no solo del turista, sino de los propios usuarios de las tecnologías, y nos hemos dado cuenta de hasta qué punto no solo dependemos de ellas, sino hasta qué punto podemos utilizarlas en beneficio propio. Y eso es lo que nos está faltando, conectar al turista con la era digital y con el ritmo de las administraciones públicas. Yo la verdad que aquí me gustaría poner sobre la mesa que debería haber una modificación ahora mismo de las normativas que nos están poniendo muchas trabas a las administraciones públicas para poder avanzar. Hablo de la ley de contratación, hablo de las trabas en función pública para poder contratar perfiles que nos ayuden a presentar proyectos innovadores a los municipios y sobre todo proyectos que estén a la vanguardia, que no sean proyectos antiguos que uno tiene que adaptar a la realidad actual, sino que nosotros tenemos que ir mucho más rápido de lo que avanza la tecnología. Y hilvano todo lo que estoy diciendo a lo que decía el compañero con productos de kilómetro cero. Yo no sé si nos hemos dado cuenta que hablamos mucho de kilómetro cero, de gastronomía, de la riqueza, pero realmente el turista cuando nos visita tiene acceso de una manera amplia a ese kilómetro cero, a esa gastronomía que nosotros ofertamos. Me explico. De siempre, cuando el turista acude a un lugar a visitar, no sé si les ha pasado a ustedes, habla mucho de los mercados. Los mercados eran la era antigua digital, que era, tú sabías que en el mercado encontrabas todos los productos kilómetro cero de la zona, los mercados. Y ahora mismo nosotros, con el COVID, estamos teniendo restricciones en cuanto al uso de lugares públicos como los mercados y, sin embargo, digitalmente no tenemos acceso a toda esa variedad que tenemos en el municipio. Yo no sé si les pasa a los demás, pero yo en mi municipio cada día conozco explotaciones ganaderas, conozco productos nuevos que ofrece mi municipio y que a lo mejor por falta de conjunción entre ese ganadero, ese agricultor y la administración pública para ayudarlo no se da a conocer abiertamente. Y por otro lado, también me gustaría hablar de lo que es la sostenibilidad del destino. Tenemos que tener en cuenta que el turista cuando nos visita quiere llevarse un recuerdo positivo y quiere saber que su presencia en ese lugar, en ese destino turístico, no ha sido negativo, no ha dejado una huella de carbono, al contrario, ha aportado temas positivos. Y quizás la manera de potenciar esa idea en el turista la hemos encontrado en el turismo rural y se ha potenciado mucho en la pandemia. San Bartolomé de Tirajana, que es Maspalomas, Costa Canaria, es nuestra insignia, siempre hemos potenciado y seguiremos potenciando la imagen de destino de sol y playa. Tenemos un clima, como decía Pérez, que de verdad que es fantástico, 365 días con un clima maravilloso, apenas tenemos lluvia, un tiempo no tenemos olas de calor muy fuertes ni olas de frío. Es un clima fantástico donde se cultiva la felicidad. Pero sin embargo, cuando el turista se acerca a Maspalomas y disfruta del sol y playa, también quiere saber qué ofrece
en el municipio, aparte de esa oferta. Y por eso estamos potenciando muchísimo desde la Concejalía de Turismo el turismo rural. Hemos tenido, además, ha confluido que estamos celebrando el Año Jacobeo hasta julio de 2022 y hemos querido, a través de esta celebración, poder aportar muchísimo más al turismo rural, poder aportar una nueva señalética, un nuevo camino que recorre todo el municipio para poder hacer el Camino de Santiago entre volcanes. Y a partir de este tipo de iniciativas turísticas que van ligadas a iniciativas culturales y religiosas, poder potenciar, darle al turista que nos visita algo más. Con lo cual, para ello, fundamental poder disponer de los fondos europeos de lo que estamos hablando, pero que claro está, hemos tenido las administraciones públicas que unirnos para tener más fuerza a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, a través de la Alianza de Municipios Turísticos, con unos resultados fantásticos. Muchas gracias, Inés. La verdad es que sorprende, ¿no? Como destinos que están físicamente tan distanciados, pues tienen los mismos problemas, como comentabas, y estáis con enfoques similares a los mismos para resolverlos, ¿no? Y agradezco ver también pues ese valor de la cooperación, ¿no? Que cada vez está más en el ADN de la administración pública, de nuestros destinos, de nuestros ayuntamientos, y cómo está dando ya muy buenos frutos en la AMTC. Y en esta AMT, por supuesto que sí, con ese nuevo consumidor consciente que ya no solo busca su satisfacción personal, sino que de alguna forma está viendo cuál es el impacto que tiene su estancia, su propósito de viaje, que decía Xavier, en el planeta, en la sociedad, y que va a hacer que transformemos nuestra propuesta de valor y que tomemos muchas decisiones. Bueno, pues saltamos a un sitio espectacular, ¿qué voy a decir del lugar donde nací? Allí en la calle Limones, muy cerca de donde vivía mi alcalde y mi amigo Tony. Y bueno, un sitio que la verdad tengo el orgullo y la satisfacción de ver cómo se está transformando muy intensamente. Yo viajaba no hace mucho, antes de la pandemia, con nuestro alcalde, con Tony, viajábamos a Antalya, ¿no? Veíamos resorts espectaculares, pero veíamos pues que nuestro territorio sí que compite, no solo compiten las empresas privadas que a veces nos miramos el ombligo y creemos que lo hacemos todos nosotros, sino que realmente donde tenía la ventaja competitiva Benidorm era en ese espacio público, en esa red que tiene la ciudad de comercio, de bares, pero también de esa escena pública que en Benidorm le estáis dando un impulso muy fuerte, se está transformando. Y bueno, pues nada, Tony, preguntarte un poco todo el tema de los fondos. Sé que ha estado para el final, pero no ha habido muy buenas noticias en esta última convocatoria, pero yo estoy confiado que con el gran trabajo que estáis haciendo va a haber muy buenas noticias en el futuro y que vamos a seguir liderando esa transformación hacia los destinos sostenibles e inteligentes que decía el otro día la ministra, ¿no? Benidorm fue el primer destino que se certificó y bueno, será muy interesante escucharte como siempre y ver qué está haciendo Benidorm. Con mucha brevedad y muchísimas gracias por permitirnos a la Alianza de nuevo traer la voz a este espacio tan importante, no solo interesante, muy importante, ¿no? Efectivamente he estado escuchando poco las intervenciones anteriores, pido disculpas, pero es verdad que esta mañana también estábamos aquí, ¿no? Trasladando un poco el modelo de la Alianza para ver si somos capaces de impulsar una asociación en la Comunidad Valenciana de municipios y destinos de sol y playa, ¿no? Sin sabores, he escuchado a Jaume Dolçat hablar de justicia y de equidad. Siempre he pensado que a la política hay que llegar llorado, y desgraciadamente quizá al turismo también, que sea histórico, ¿verdad? Pero bueno, nuestra experiencia ha sido muy negativa. Yo estoy escuchando a Jaume, estoy escuchando a Pera, estoy escuchando todas las intervenciones y cómo esos fondos al menos tienes esa satisfacción, ¿no? Hay fondos que sí han llegado donde quizá debería haber llegado el grueso de los fondos. Porque no olvidemos también que este mensaje que lanza Europa y posiblemente los que estamos aquí, que nos llaman maduros, nosotros somos pioneros, pero nosotros somos pioneros, innovadores y actualizados, todos los que estamos aquí. Hemos sido vanguardia de la sostenibilidad y la vanguardia de la sostenibilidad del turismo ahora parece que intenta ser que se empape ese mensaje a toda la actividad humana y está muy bien, ¿no? Pero que nadie olvide los esfuerzos que hemos hecho otros, siempre con los mismos problemas y deficiencias estructurales, sin pedir y sin recibir nada a cambio. Y ahora venía una oportunidad, precisamente que quizá en eso se haya pecado, de no abordar sin complejos la cuestión estructural, fundamentalmente de los grandes destinos turísticos, ¿no?
no voy a decirles que Benidorm ha recibido 0 euros en el plan de sostenibilidad extraordinaria, ¿no? Tampoco nos acomplejamos, vamos a seguir con el mismo proyecto, porque además tuvimos la incomprensión de saber que nuestra notificación decía que nuestro proyecto estaba alineado con todo lo que exigían los fondos, que habíamos superado el corte técnico de 70 puntos, que era un proyecto apto, pero que por cuestión presupuestaria no se nos podía conceder. Bueno, eso choca con el mensaje de ese riego de millones que van vinculados. Que nadie lo interprete como una crítica. Creo que la oportunidad se pierde casi desde el inicio. Había un muy buen enfoque diferenciando lo que eran los grandes destinos urbanos, con unas dotaciones, orientando a los grandes destinos fuertemente internacionalizados. Por cierto, que puede haber alguno más, aparte de los 8 que formamos la MT, puede haber alguno más. Y luego, bueno, pues ese café para todos que quizá hablaba Jaume Dulsat. Lo que no tiene correspondencia ninguna es que la oportunidad que tenemos de elemento tractor, palanca, acelerador, y especialmente en aquellos destinos que tienen deficiencias estructurales, pero que se las han apañado para hacer las cosas muy bien y que hoy aparecen como vanguardia de muchas cosas, pues no encajen en el modelo de dimensión, ¿no? Les voy a poner solo un ejemplo. Quizá los destinos turísticos... que lo son, aunque nunca encajemos en las definiciones que nos hacen las leyes, ¿no? Tengamos que ver, pues bueno, no sé con qué posición, nosotros la vemos como un acicate, ¿no? Pero en mi territorio hay ciudades que comparten mi número de población, que con 600 plazas hoteleras han recibido un apto y una dotación de unos 5.000 euros por plaza. Eso no modifica la estructura del destino, ni de la oferta, ni va a hacer de él, ni lo va a convertir, no es transformador. Y estos fondos creo que se tenían que haber orientado en gran medida a ser transformadores. Y desde la propia experiencia de Benidorm creo también que quizá había cosas que, como nosotros somos todos, como el turismo que tiene que estar en competitividad permanente, ha hecho muchas cosas de muchos ámbitos. La sostenibilidad además es rentable, pero sobre todo es vocacional de los destinos. La eficiencia energética es una necesidad, la movilidad ordenada, la menor contaminación, el cuidado de nuestra naturaleza, el cuidado de nuestro patrimonio, su puesta en valor. Todo eso quizás se podía haber orientado por otros ministerios sin detraer de la cuantía que se dirigía a la estructura, a la transformación de los destinos. Y haber cumplido, en cierta manera, eso que era una muy buena orientación de que al final, bueno, un destino turístico, y yo quiero que todo el mundo viva de esta industria, que todo el mundo se desarrolle, ¿no? Pero un destino turístico no somos todos, porque tenemos un enclave turístico, un punto turístico o una actividad turística. Creo que tiene que haber también esa equidad, más allá de la justicia, y esperamos nuevas convocatorias en las que, bueno, lo deseable sería que se corrigiera, pero en las que podamos participar con la misma garantía y, desde luego, obtener algún recurso. Por contra, yo creo que todos, tengamos o no fondos, seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, mejorando nuestro destino, que es mejorar nuestra ciudad. En nuestro caso, y lo conoces bien, la ciudad es el destino. Eso fue muy revelador en aquel viaje a Antalya, del que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Hay un producto que puede generarse desde la inversión privada interesada, pero eso no transformará el territorio. Generalmente lo transformará solo a peor. Y luego lo que generan los grandes destinos, que esto no es menor, es una sostenibilidad social, porque en realidad somos grandes generadores y redistribuidores de riqueza, y eso no lo tienen todas las industrias. Y finalmente, creo que el turismo, desde el principio lo hemos hablado muchas veces, hubiera requerido en esta situación de un PERTE. Ha habido industria que lo ha obtenido, igual que dedicamos 15.000 millones a sostener o a potenciar una determinada industria, el turismo debería haber tenido quizá esa consideración, esa herramienta era muy positiva, y definirla y orientarla en realidad a las estructuras, a los proyectos transformadores. Y un recordatorio, aunque todos los conocemos, los que formamos parte de la AMT somos el 20% del turismo internacional de España, ¿eh? Quiero decir, el lobby del que hablaba Jaume Dulsat es que yo creo que en realidad se necesita mucho más reconocimiento, desgraciadamente siempre, para el turismo y todo lo que propone. Muchas gracias, Tony. La verdad es que sí, sorprende que ese 20% de las pernoctaciones, ese 20% que es el que hace la imagen de España en el exterior, pues no tenga esas herramientas transformadoras, porque en muy poco territorio
puedes concentrar una inversión para hacer una transformación total de la imagen de España y tener a unos destinos pioneros que sean punta de lanza para el resto. Pero bueno, agradecer siempre tu crítica propositiva, una crítica siempre constructiva y bueno, entiendo que es un reto complicado para la actual administración, que ha tenido que enfrentarse a una pandemia y a la que hay que agradecer todas las ayudas que hemos recibido en el sector privado, en forma de ERTES, en ICOs, y yo creo, estuvimos el otro día hablando con el secretario de Estado en la inauguración de los planes de sostenibilidad turística de destinos y tal, tuve la oportunidad de hablar con él y yo creo que todas estas sugerencias y mejoras se van a recoger en próximas convocatorias y podremos cada vez ir incrementando más ese nivel de transformación de nuestros destinos. Daros las gracias a todos por vuestra participación. A mí realmente me ha parecido muy interesante. Tenemos también a nuestro público en streaming que saludo. Hemos terminado en hora. Daros las gracias también por estar en los tiempos y pasaríamos ya a la siguiente mesa. Muchas gracias y un aplauso, yo creo, merecido para los presentes y para los que han intervenido en anterior.